En el corazón de la historia japonesa, una figura emerge con un aura de mística y grandeza: el samurái. Más que un guerrero, el samurái era el portador de una filosofía de vida, un símbolo de disciplina, coraje y honor. Forjados por el rigor del entrenamiento marcial y guiados por un estricto código de conducta conocido como el Bushido o Camino del Guerrero, los samuráis vivían no solo para la batalla, sino para una causa mayor: el equilibrio entre el deber y el espíritu. Imagina un amanecer en el Japón feudal, con los rayos del sol deslizándose sobre los campos de arroz y las montañas silenciosas. Allí, un samurái ajusta su armadura lacada, un trabajo artesanal que representa no solo protección, sino también arte y herencia. Su katana, una espada que encierra el alma de su linaje, brilla con un fulgor casi sagrado. Cada movimiento suyo es medido, cada decisión tomada con una serenidad que roza lo espiritual. Para ellos, la vida no tenía sentido sin propósito, y ese propósito, siempre elevado, era servir con lealtad inquebrantable. Los samuráis cultivaban no solo la habilidad en el combate, sino también una profunda conexión con las artes y la filosofía. Pintaban, escribían poesía y estudiaban la naturaleza, buscando armonía entre la fuerza y la belleza. Este equilibrio entre la guerra y la paz es lo que los convierte en figuras románticas, fascinantes e inolvidables. Para ellos, el honor era más importante que la vida misma. Un samurái que faltaba a su palabra o deshonraba su misión prefería morir con dignidad que vivir con vergüenza. A lo largo de su legado, los samuráis compartieron su mundo con criaturas asombrosas, algunas de las cuales han desaparecido con el paso del tiempo, dejando tras de sí un eco de misterio y fascinación. Uno de estos animales fue el lobo japonés o Canis lupus hodophylax. El lobo japonés, una de las dos subespecies de lobo gris que existieron en Japón, fue conocido especialmente como el lobo de Honshu. Este cánido habitaba las principales islas del sur del archipiélago, Honshu, Shikoku y Kyushu, pero nunca se encontró en Hokkaido. Estudios filogenéticos revelan que el lobo japonés era el último representante de un linaje ancestral que se remonta al Pleistoceno. Este linaje se diferenciaba del lobo gris moderno al que pertenecía el lobo de Hokkaido. Sorprendentemente, el lobo japonés podría haber sido el pariente silvestre más cercano del perro doméstico, lo que se refleja en el ADN de algunas razas japonesas, resultado de la hibridación histórica entre ambas especies. Aunque pequeño en comparación con otras subespecies de lobo, el lobo japonés no era el más pequeño. Los estudios de cráneos muestran que su tamaño promedio era notablemente mayor que el de lobos como el lobo árabe, Canis lupus arabs, cuya longitud craneana promedia 20,08 centímetros. Los cráneos del lobo japonés medían entre 19,31 centímetros y 23,59 centímetros, aunque algunos podrían haber pertenecido a especímenes juveniles. Destaca el tamaño excepcional de su primer molar, significativamente mayor que en cualquier otro cánido conocido, lo que sugiere adaptaciones dietéticas únicas. En el Japón tradicional, el lobo japonés era venerado como protector de los cultivos, ya que mantenía a raya a animales como los ciervos y jabalíes. Sin embargo, con la llegada de la modernidad durante la restauración Meiji, 1868, las actitudes hacia el lobo cambiaron drásticamente. La expansión agrícola, la deforestación y la introducción de políticas de exterminio resultaron fatales para esta especie, llevando a su desaparición definitiva en 1905. Su extinción, ocurrida a principios del siglo XX, se atribuye a una combinación de factores devastadores: la introducción de enfermedades como la rabia y el moquillo, documentadas en Shikoku y Kyushu desde el año 1732, y la persecución sistemática impulsada por el ser humano. La pérdida del lobo japonés no solo marcó la extinción de un animal único, sino también la desaparición de un símbolo cultural profundamente entrelazado con las creencias
y el entorno natural de Japón. Su historia es un recordatorio del impacto humano sobre la biodiversidad y la necesidad de proteger el legado natural del planeta. Los samuráis surgieron en Japón durante el período Heian, siglo IX, como guerreros al servicio de la aristocracia y los señores feudales para proteger sus tierras y mantener el orden en un contexto de creciente inseguridad y conflictos locales. Con el debilitamiento del gobierno central, estos guerreros adquirieron mayor autonomía, convirtiéndose en una clase militar que ejercía tanto el poder político como el militar. Su creación respondió a la necesidad de un cuerpo armado leal que garantizara la estabilidad en un país fragmentado y marcado por constantes enfrentamientos entre clanes. La vida de un samurái estaba marcada por la disciplina, el honor y la lealtad, siguiendo los principios del Bushido, un código ético que guiaba su conducta tanto en la guerra como en la paz. Desde una edad temprana, eran entrenados en artes marciales y habilidades militares, especialmente en el manejo de la katana, el arco y otras armas, pero también se cultivaban en disciplinas intelectuales como la caligrafía y la poesía, ya que se valoraba tanto la destreza en combate como la sabiduría. Su existencia giraba en torno al servicio a su señor feudal, con una disposición constante al sacrificio personal en defensa de su clan o territorio, mientras vivían con una profunda conexión espiritual que les preparaba para afrontar la vida y la muerte con serenidad. Aunque los samuráis no solían salir de Japón, hubo momentos clave en los que los contactos comerciales y diplomáticos los llevaron más allá de su archipiélago. Durante los periodos Muromachi, 1336 a 1573, y Edo, 1603 a 1868, Japón mantuvo relaciones con Corea, China y, en menor medida, con otros territorios asiáticos. A través de estas interacciones, los samuráis no solo pudieron viajar, sino también conocer animales exóticos que no eran nativos de Japón. Uno de estos animales pudo haber sido el tigre del Caspio, Panthera tigris virgata, una majestuosa subespecie de tigre que habitó vastas áreas de Asia Central, incluyendo regiones cercanas a Persia y el mar Caspio. Los machos de esta subespecie de tigre eran considerablemente más grandes que las hembras. Los machos alcanzaban pesos que oscilaban entre 169 y 181 kilos, llegando en ocasiones a los 240 kilos. Su longitud variaba entre 2 metros con 65 centímetros y 2 metros con 95 centímetros. Por su parte, las hembras de menor tamaño pesaban hasta 130 kilos. El cuerpo de este tigre era robusto y algo alargado, con extremidades fuertes y bien desarrolladas, culminadas en garras excepcionalmente largas, las más grandes entre todas las subespecies de tigres. Estas patas, largas y resistentes, les permitían recorrer grandes distancias. A diferencia de otros tigres, esta subespecie realizaba migraciones anuales siguiendo a las manadas de saigas, asnos salvajes, ciervos y camellos que constituían su principal fuente de alimento. Debido a este comportamiento, los kazajos lo llamaban leopardo viajero, en contraste con el leopardo auténtico de carácter sedentario que aún habita en Turkmenistán. La cola del tigre del Caspio era notablemente corta y estaba decorada con un patrón alternado de rayas blancas y pardo-amarillentas, lo que añadía un rasgo distintivo a su apariencia majestuosa. Los tigres del Caspio evitaban las regiones más áridas y desprovistas de vegetación, prefiriendo establecerse en los tugai, áreas caracterizadas por bosques, matorrales y hierbas densas que se desarrollaban alrededor de los cursos fluviales. Este hábitat era esencial para el tigre, ya que le proporcionaba el camuflaje necesario para acechar a sus presas. La dependencia de estas zonas fértiles los hacía especialmente vulnerables a los cambios ambientales y la degradación de su entorno. Las fechas de desaparición del tigre del Caspio en diferentes países son inciertas. En la cuenca del Tarim, en China, se cree que esta subespecie se extinguió hacia el año 1920
tras la implementación de una mala política de gestión del agua que aceleró la desertificación del área. En Afganistán, la fecha exacta de su desaparición es desconocida, mientras que en Irán se considera que el último ejemplar fue abatido en el año 1959 en el Parque Nacional de Golestán, ubicado al este del país. Sin embargo, en ambas naciones se han reportado avistamientos durante la década de los 60 e incluso en años posteriores. En Afganistán, por ejemplo, se afirmó que un ejemplar fue cazado en 1997 en el norte del país. No obstante, esta noticia es poco confiable y se presume que el animal abatido podría haber sido un leopardo en lugar de un tigre del Caspio. Si has llegado hasta aquí, antes de continuar con el vídeo, me gustaría invitarte a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si ya estás suscrito, asegúrate de activar la campana para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo es fundamental para poder seguir creciendo. Muchas gracias. En el siglo XVII, un grupo de samuráis encabezado por Hasekura Tsunenaga emprendió un viaje histórico a Europa como parte de una misión diplomática japonesa. Esta expedición, conocida como la Embajada Keicho, 1613 a 1620, fue organizada por Date Masamune, el daimyo de Sendai, con el objetivo de establecer relaciones diplomáticas y comerciales con España y el Vaticano. Durante su recorrido, Hasekura y su comitiva visitaron diversos lugares, incluyendo España, Roma y otras ciudades europeas. Aunque la misión no logró concretar acuerdos comerciales duraderos, representó una ocasión única en la que los samuráis llegaron a pisar suelo europeo, dejando un legado cultural e histórico significativo. En este contexto de intercambio cultural, es posible que los antiguos samuráis hayan conocido al uro o Bos primigenius, un impresionante bóvido salvaje que, aunque ya extinto en su forma silvestre en ese periodo, seguía siendo un símbolo importante en la tradición y la historia natural europea. El uro fue un mamífero artiodáctilo de la familia Bovidae, ancestro de los bovinos domésticos modernos, las vacas y toros y los cebúes, que hoy se consideran especies separadas. Este grupo incluía también a sus ancestros salvajes ya extintos, el uro euroasiático, el uro africano y el uro indio. Las subespecies salvajes eran de gran tamaño, alcanzando hasta 1 metro con 80 centímetros de altura a la cruz. Por otro lado, las subespecies domesticadas eran más pequeñas, aunque ciertas razas podían llegar a tener un peso notable debido a la selección artificial realizada por los humanos. Su apariencia ha podido ser reconstruida mediante el estudio de esqueletos encontrados, descripciones históricas y representaciones artísticas como las pinturas rupestres. El uro aparece retratado en cuevas prehistóricas y fue mencionado en el capítulo 28 del libro sexto de la Guerra de las Galias de Julio César. Desde tiempos remotos, los seres humanos aprovecharon esta especie por su carne, cuero y leche, inicialmente a través de la caza y posteriormente mediante su domesticación. Los uros fueron domesticados por primera vez en la India. Los cebúes indios, aunque se domesticaron hace entre 8.000 y 10.000 años, están relacionados con los uros indios que se separaron de los uros de Oriente Próximo hace aproximadamente 200.000 años. Este imponente bovino salvaje, antecesor del ganado doméstico, se extinguió en el siglo XVII como consecuencia de la caza intensiva y la competencia con el ganado domesticado. Otro de los animales extintos que coincidieron con los antiguos samuráis fue el alca gigante Opinguinus impennis. El alca gigante, también conocido como alca imperial o gran pingüino, fue originalmente la única ave que recibía este nombre. Su denominación proviene del galés penguin, que significa cabeza blanca, en referencia a las 2 manchas blancas que adornaban su cabeza. Sin embargo, con el tiempo, marineros y exploradores de los mares antárticos, en su mayoría británicos, norteamericanos y escandinavos, comenzaron a llamar pingüinos a las aves no voladoras del hemisferio sur, hasta entonces conocidas como pájaros bobos,
o patos bobos. Este cambio de nomenclatura se debió a la notable similitud externa entre ambas especies, resultado de la convergencia evolutiva. Aunque el alca gigante no habitaba Japón, se registraron avistamientos de estas aves en sus costas, por lo que los samuráis probablemente conocieron su existencia e incluso pudieron haber interactuado con ellas. Esta especie, originaria de las regiones de cría en el norte del Atlántico, migraba hacia el sur. A través de restos prehistóricos se ha detectado su presencia en lugares tan distantes como Florida y Gibraltar. Durante la época romana, el alca gigante se encontraba ampliamente distribuido a lo largo de las costas del Océano Atlántico, desde Florida hasta Groenlandia, Islandia, Escandinavia, las Islas Británicas, Europa Occidental y Marruecos, siendo también visible en el Mar Báltico y con menor frecuencia en el oeste del Mar Mediterráneo. Los ejemplares adultos alcanzaban una altura aproximada de 1 metro y un peso de hasta 5 kilos. Su plumaje era de un negro intenso en las alas, la espalda, el cuello y la cabeza, mientras que a los lados de la cabeza destacaban 2 manchas blancas, un detalle que inspiró su nombre en gaélico, penguin, que significa cabeza blanca. El abdomen también era de este color blanco. Sus patas, oscuras y palmeadas, eran ideales para nadar, y su pico, robusto y diseñado para capturar peces bajo el agua, les daba su nombre en escandinavo, Geirfugl o Garefaul, que se traduce como ave lanza. El rasgo más distintivo de estas aves era su incapacidad para volar, una adaptación exclusiva para el buceo. Durante la temporada de reproducción, formaban parejas que incubaban un solo huevo, extraordinariamente grande, que medía unos 13 centímetros de longitud y pesaba alrededor de 400 gramos en acantilados o playas. El alca gigante fue objeto de una implacable persecución debido a la caza, la recolección de sus huevos y plumas y el agotamiento de su fuente de alimento por la sobreexplotación pesquera. Su incapacidad para volar, combinada con lo codiciados que eran sus huevos, que alcanzaban aproximadamente 13 centímetros de largo y pesaban alrededor de 400 gramos, así como su carne, la convirtieron en un manjar deseado y una presa fácil desde tiempos prehistóricos, como lo evidencian varios yacimientos paleolíticos. Además, su naturaleza confiada facilitaba aún más su caza. Los samuráis desaparecieron principalmente debido a la restauración del emperador Meiji en Japón, que comenzó en 1868. Durante este periodo, Japón experimentó una rápida modernización y occidentalización, lo que incluyó la abolición del sistema feudal y la centralización del poder bajo el emperador. Se implementaron reformas que eliminaron el papel militar de los samuráis, como la disolución de su estatus y la creación de un ejército regular y profesional. Además, la introducción de nuevas políticas económicas y sociales redujo la importancia de la clase samurái, lo que llevó a su desaparición como una clase privilegiada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No te olvides de apoyar el canal para que pueda seguir trayendo más contenido. Da un like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios. Hasta la próxima.